Esto. El tetradero de la criminalística. El estudio del tetradero de la criminalística es el curso de la criminalística. Mi nombre es Lidia Arciniega y yo le voy a hablar de este punto tan importante. El tetradero de la criminalística está compuesto por 4 aspectos muy importantes, como es sitio del suceso, la víctima, victimario y medios de comisión. ¿Qué es el tetraedro de la criminalística? El tetraedro de la criminalística es cuando hablamos de los 4 puntos más importantes cuando sucede un crimen, como lo es el sitio del suceso, la víctima, el victimario y el medio de comisión. El sitio del suceso constituye un punto muy importante en el tetraedro de la criminalística, ya que el sitio del suceso es donde acontece el crimen como tal, es donde se encuentran los vestigios, es donde se encuentran todas las pruebas para saber quién fue el autor y cómo éste realizó ese crimen. ¿Qué es el sitio del suceso? El sitio del suceso es aquella porción de espacio donde se materializó el acto, susceptible de revelarse por vestigios objetivamente constatables. Vamos a desglosar un poco este concepto. Cuando hablamos de materialidad nos referimos a que salió de la ficción. El crimen no solamente estuvo en la mente del autor, también pasó a materializarse, es decir, se palpó. Es algo material, implica la presencia de materia, elementos químicos, físicos, entre otros. En cuanto al acto, el que se hace referencia es el acto criminal, se trata de un hecho punible, tipificado en el Código Penal o alguna ley que contenga una sanción penal. Está asociado al espacio. Cuando se habla de vestigio, se refiere a que el sitio, para ser considerado sitio del suceso, debe haberse producido un rastro como consecuencia del hecho criminal y además debe ser objetivamente constatable. Cuando decimos que debe ser objetivo es porque está relacionado o vinculado a la razón, no a la emoción, es decir, debe ser científicamente verificable. Clases de sitio de suceso. Existen 3 tipos de sitios de suceso, entre los cuales tenemos sitio de suceso abierto, sitio de suceso cerrado y sitio de suceso mixto. Existen otros sitios relacionados con el hecho que no los podemos confundir con el sitio de suceso. Entre ellos son el sitio de liberación y sitio de traslado. ¿Qué es el sitio del suceso abierto? El sitio del suceso abierto es aquel que se encuentra totalmente expuesto a los elementos o fenómenos ambientales. No está contenido, aquel expuesto a los elementos ambientales como la temperatura, la humedad, la luz solar, es decir, no tiene delimitación física. Aquí tenemos algunas fotos de una escena del crimen en el sitio del suceso abierto. El sitio del suceso cerrado es el que está físicamente delimitado, tanto por los lados como la parte inferior o superior. No se encuentra expuesta a los elementos o fenómenos ambientales. Quiere decir, este sitio no va a interferir el ambiente, por lo cual se va a mantener muy conservado. Aquí tenemos 2 imágenes del sitio del suceso, puede ser en una habitación o en la sala de la casa. Sitio del suceso mixto. Está compuesto por la combinación de el cerrado y el mixto. Quiere decir que no está está parcialmente cerrado y parcialmente abierto. Puede ser que sea el crimen en un carro, pero en una parte abierta, como un estacionamiento. Sitios relacionados con el hecho. Estos sitios no los podemos confundir con el sitio del suceso, ya que estos son sitios de liberación. Es creado con posterioridad al hecho principal y es con la intención de lograr la impunidad de ocultar el crimen. El otro sitio relacionado es el sitio de traslado. Es
aquel donde se traslada la evidencia de un sitio a otro con el propósito de dificultar la investigación, buscando la impunidad. Por ejemplo, en los secuestros donde la víctima es trasladada de un lugar a otro o cambiada de sitio y el paso entre ellos se denomina sitio de traslado. No cesa hasta que la persona sea liberada o se haya sido encontrado su cadáver. Fundamentación legal del sitio del suceso. El artículo 28 de la ley del órgano del 6CPC nos establece que cuando un organismo de seguridad tenga conocimiento de la comisión de un hecho, tiene que trasladarse de inmediato hacia allá para proteger la escena y así mantener de una u otra manera los vestigios del hecho que se acaba de cometer. La importancia del sitio del suceso. El sitio del suceso dentro de la criminología y en sí dentro del tetraedro criminalístico es muy importante, ya que en él se comete el hecho como tal. Ya en él vamos a encontrar todos los vestigios, vamos a encontrar todas aquellas pruebas, elementos que nos van a llevar a identificar quién fue el autor y cómo éste cometió ese crimen. Otro aspecto muy importante dentro del tetraedro de la criminalística tenemos la víctima. La víctima en criminalística no es más sino la persona afectada directamente por el crimen. Aquí no nos importa como el concepto de víctima como nos habla el COC, ya que si tomamos el concepto del COC estaríamos irrumpiendo dentro de la investigación, ya que el COC establece que la víctima no es solamente la persona que fue afectada, sino también algunos parientes. Y en la criminalística, si por ejemplo una mujer es asesinada, el principal objetivo para investigar en este caso sería su esposo. Otro punto importante en el tetraedro de la criminalística es el victimario. En criminalística no se habla de victimario, se habla de autor, que es la persona que criminalmente comete el hecho como tal, que comete el crimen. Aquí durante la investigación en el sitio del suceso nos va dando quién es el autor y quiénes son los partícipes del mismo. Situación de la víctima y del autor en el tetraedro. En el tetraedro de la criminalística es muy importante mencionar esta relación que existe entre la víctima y el victimario o el autor, ya que la víctima del crimen puede contener señales, lesiones, vestigios, elementos que nos pueden llevar a corroborar quién fue el autor y cómo se realizó el crimen, que es lo que nos importa en la criminalística. Igualmente, el estudio del autor, ya que por los sitios relacionados al sitio del suceso, encontramos, por ejemplo, en el sitio de traslado, este nos puede tener vestigios, puede tener elementos que lleven al hecho cometido. Es muy importante esta relación, ya que la víctima nos puede llevar a saber quién cometió el delito, pero no podemos dar el mismo tratamiento a la víctima que al autor. Por ejemplo, si se cometió un homicidio, a la víctima se le puede hacer autopsia, pero al autor no. Medios de comisión. Por último tenemos este punto en el tetraedro de la criminalística, que son los medios de comisión, que no es más que el arma con que fue cometido este crimen. En
En la criminalística tenemos armas como tal, que es medios de comunicación, de comisión, como lo de el arma de fuego y las armas blancas, pero existen otros medios de comisión muy importantes, que son los medios de comisión ocasionales, que son objetos que no son armas, pero que por la utilización que le dio el autor del crimen se convirtieron como tal. Por ejemplo, el machete. El machete es un instrumento agrícola que se utiliza para arar la tierra, pero cuando el autor del crimen usa este instrumento para cometer un delito, este instrumento se convierte en un medio de comisión. Muchas gracias. Apágalo.